Directamente desde la capital salsera del mundo cibernético, Cocolandia, El Curete Podcast con el doctor Héctor Tito, El Curete Rivera. Y si esto fuera un episodio de básquetbol, hoy estaríamos hablando con un jugador como Rolando Frazier. Bienvenidos sean todas y todos a este nuevo episodio de El Curete Podcast. Quien les saluda el doctor Héctor Luis Tito, El Curete Rivera de Jesús, transmitiendo desde Cocolandia, la capital salsera del mundo cibernético, en ayuda y compañía del papaupa de la tecnología, el profesor Guillermo Andrés Núñez Salgado, y junto al nuevo gurú tecnológico, el dueño y creador del viejo seminario estudio, Hiram Caro, hoy con un episodio épico, estelar, el maestro Iván Rivera en la casa. Gracias, Héctor. Gracias, El Curete. Maestro, gracias por estar aquí. Hoy es un episodio, lo que tenemos es hígado de la Palestina. Para nosotros es un privilegio, un honor que usted esté aquí sentado con nosotros, maestro. En cuanto en Cataño me sacaste para el lado y me dijiste, quiero entrevistarte, enseguida te dije que sí. Yo agradecidísimo. Súper. Rápido te dije, cuando tú quieras vamos a estar ahí en El Curete. Más contento que un perro con 7 rabos. Yo no sé cómo más explicar eso. Master, agradecido de ti. No, el agradecimiento es mío de nosotros. Como nosotros decimos, somos un podcast pequeño y bajo presupuesto, pero somos gente seria. Ya Guillermo me está haciendo señas que este episodio es trae ustedes gracias a la gente de New Style. Ya te lo dije temprano, papi. Mira, a gorrita. Mira, papi. Mira. Usted quiere llegar y parecer un profesional, un plenero profesional. Usted tiene que llamar a la gente de New Style. En las redes sociales, Henry New Style, porque ya perdió el apellido. Sí. Entonces, ahí usted va a encontrar esos bultitos. Pero también, si usted es bombero o bombeador, no sé, toca los barriles de bomba, el hombre también le puede conseguir los bultitos. ¿Cierto, Henry? Tiene de todo. De todo como en botica. De hombre como cucagoma, ¿viste? Y te vende porque te vende. Si le vende una nevera, un esquimal, como dicen por ahí. Master, usted es nacido, criado y malcriado en Aybonito. Así mismo. Mira, yo nací en el pueblo de Aybonito y orgulloso de ese pueblo. Me di a la tarea desde muchacho esa vena familiar, musical, de darle seguimiento, y gracias a Dios hasta el día de hoy pues lo hemos logrado. O sea que si le damos para atrás ya arrancando, hay músicos en la familia. Muchachos, sí. La familia de mi mamá, todos eran músicos, eran cuatristas, guitarristas, tocaban percusión. Bueno, te quiero decir, era una batalla familiar cuando se hacían las fiestas y podíamos compartir. Se hacía una banda prácticamente. ¿Esa es qué familia? Esa es la familia por parte de mi mamá Zoraida. ¿Cuál es el apellido de la familia? Rivera Santiago. ¿Son los Santiago? Bueno, prácticamente los primos de mi mamá, que prácticamente eran todos músicos, son de la familia Santiago. O sea que una parranda de la familia Santiago era sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. O sea, entonces tenía la otra por parte de mi papá de Patillas, que entonces también mis tíos eran guitarristas y cantaban. Sus hijos también eran músicos. Así que imagínate, nací entre esa familia rica y humilde, porque los dos, tanto en Aybonito como en Patillas, eran de familia humilde. Máster, pero entonces cuando ustedes llegan a una parranda, tenía que prepararse el de la casa, el vecino, el otro vecino. Eran 40 para arriba. Ay, 40, y esos 40, los 40 tocaban y cantaban. No todos, pero pues, acuérdate que también estaba la tuna fish, como le decían. que era la parte de la tuna, ¿ves? O sea, la parte de las muchachas cantando, esa era la tuna. Y le decíamos la tuna fish como tal. ¡Ya rayo! Sí. O sea que podemos decir que usted está vinculado a la música desde muy pequeño. Muy pequeño, gracias a Dios. Inclusive, mi primer instrumento fue en una parranda, un bongo. Fueron a dar una parranda. Mi papá era teniente de la policía y le fueron a dar una parranda a mi casa, y entonces el bongocero lo dejó y yo fui, lo cogí, seguí tocando. Y esa misma Navidad mi papá y mi mamá me regalaron un bongo. Contra, qué chévere. Y de ahí salió toda esta cuestión. No tenemos que ser exacto, maestro, pero más o menos de qué año estamos hablando. De todos los años que tú quieras ponerle.
Y esto es directamente en el pueblo Ay Bonito. Eso es así. Yo nací en el año 64. Eso fue antes de ayer. Eso fue ayer. Y entonces ya como de 7, 8 años ya yo estaba ya en el bongo. Reunía en la urbanización donde me crié los sábados a las 3 de la tarde. Las vecinas se molestaban porque era bongo, conga y timbal en una esquina a darle a la salsa. Estos 2 vecinos adicionales a mí, eso era de 3,7 de la noche todos los sábados. Así que nosotros matábamos a la vecindad. La vecina decía que estaban haciendo escándalo, pero lo que estaban haciendo cosas positivas entre todos. Positiva, que siempre lo hicimos de esa manera, siempre. Entonces éramos fiebrut de la salsa desde ¿Sí? muchacho. Aparte que también, bueno, en ese tiempo la banda de Roberto Roena para mí era una banda que inclusive tuve el privilegio por 2 ocasiones de tocar con él. Y para mí en ese tiempo, que era cuando existía la Fania en el 70 y pico, yo de niño admiraba la orquesta de Roberto Roena, porque si ustedes recuerdan, yo creo que de las primeras orquestas que le metió un drums fue Roberto Roena, una guitarra eléctrica fue Roberto Roena. Y si tú notas en las fusiones estas que yo llevo en Plenéalo, porque el curete, como se llama aquí, pero el curete mío es inventar con un sinnúmero de instrumentos. Bueno, hasta lo último que he llevado a Fabián en el violín, ha grabado con nosotros. Resumidas cuentas, yo soy una persona que me gustan las cosas fusionarlas. Nosotros cuando arrancamos, no fue pensando, yo nunca pensé en que esto se iba a quedar 3 panderos, un güiro, sino yo siempre quise. Claro, el trompetista, por supuesto, la trompeta tenía que estar ahí, pero quiero decirte que desde que fui a la casa en Naranjito de Ángel Torres Pajay, que era el pianista de Tommy Olivencia, bueno, de Luis Enrique, él todavía sigue tocando con un sinnúmero de bandas. Yo le fui con la idea, mira, yo quiero hacer un grupo de plena, pero yo quiero una fusión que los vientos tengan un toque de jazz, que sean agresivos. Quiero implantar un sinnúmero, por ejemplo, en principio cuando yo dije que iba a meter una batería en el grupo, los muchachos se molestaron. Me imagino que eso le trajo roncha. Claro, entonces pues empecé dejando al timbalero solo, acomodando al drums aparte. Al final cuando el del drum se fue, le dije a Carlitos Bermúdez, bueno, mi hermano, yo llevo muchos años viendo a Samuel Formel, que puede hacerlo con timbal y drums, y hay que inventar un patrón para hacerlo en la plena. Mira tú. Hasta ahora. Yo se los tengo dicho, gente. Yo traigo gente aquí importante que aporta al país. El bárbaro soy yo. Otra cosa del drums. Yo siempre meta mano, que esto es para usted, maestro. Otra cosa del drums. Siempre desde el principio le dije a Carlos, Carlos, la similitud que tiene el merengue y la plena, si tú le sacas le sacas, por ejemplo, la tambora y la güira, el ritmo prácticamente viene siendo el mismo porque el bajo hace el patrón. Okay. Es muy parecido al merengue y la plena. Entonces, ¿qué pasa? Notaba de que la fusión, las veces que yo grababa el grupo, lo sentía merengueado. Pues le dije a Carlito, búscate ver de cómo tú puedes utilizar el punteador del pandero en el kick de la batería. De ahí empezamos a usar el tum, 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 tum. Y si ustedes notan, ese kick que está por ahí ahora, él lo toca de ese mismo. ¿Para qué? Para tratar de apartar un poco el sonido, porque prácticamente los güiros se sienten, los merengueros siempre le meten un poco más de candela, pero el patrón más o menos es el mismo. Entonces, el bajo, las congas son muy parecidos al merengue de la plena. Y entonces quise meterle ese sonido para tratar de irlo separando. Y darle un poco de identidad al grupo, ¿no? Claro, dentro de todo. He buscado siempre eso. Y ya nos adelantamos un montón, pero vamos a seguir conversando. Y le damos para atrás todas las veces que hay que darle. No sé por qué. Muchachos, esto va a pasar. Amén. Mira, maestro, ¿y de dónde surge esa idea? O sea, cuando digo dónde surge, ya me habló de Juan Formel. Bueno, mira, las influencias mías vienen de los pleneros del Quinto Olivo. Yo estaba en intermedia cuando en las fiestas patronales llevaban a los pleneros del Quinto Olivo.
Y yo era uno de los primeros que me paraba en una rejita y decía, coño, qué clase de... qué masacote tiene esta gente. Y entonces era la alegría, porque la plena tiene alegría. Es un género que trae alegría, que mantiene a la gente. Bueno, ya tú sabes de que los usan hasta en el cementerio. Yo he llegado a despedir gente al cementerio con la plena. Y entendido que desde ese tiempo, por ejemplo, me empezó a gustar más la plena que la bomba como tal. Me gusta la bomba, pero la plena como tal la siento más alegre, más a la par conmigo. Me habló Juan Formel, Quinto Olivo, pero también habló previamente de una bandita ahí que se llama el Apolo Sound. El Apolo Sound, Roberto Roena, como te mencioné, te quiero decir que esos sonidos de Marejada Feliz, de Traición, de Roberto Roena, el número 6. Bueno, arrancando con el nombre. Una orquesta de salsa que se llama Apolo Sound. Apolo Sound. Inclusive, quiero decirte que en ese camino de nosotros en Ay Bonito, tú sabes que todos los grupos se forman en las marquesinas, ¿verdad? Sí. Entonces tuve la oportunidad de en esa Navidad venir a San Juan, invitarnos a San Juan, en San Juan. Y en el puente ahí de los hermanos había un establecimiento que estaba a todo su apogeo. Ahora mismo no tengo recuerdo, más tarde te lo digo. Y recuerdo que entonces nos dieron un estedio ahí de tocar ahí, arrancando Plenéalo, de tocar ahí jueves, viernes y sábado. Y empezamos achicando el grupo porque, como te comentaba, Plenéalo es una banda escolar, una sinfónica. Estoy buscando cómo puedo utilizar estos instrumentos tecnológicos ahora que pueden pasar 3 músicos y cortar, pero hasta el momento me tengo que llevar tranquilo, a todo el muchacho, mundo. tranquilo. No, eso no es para ahora. No, muchacho, yo prefiero ser cobarde que traidor. Entonces, apúntate esa, papi, eso es un clip. Yo prefiero ser cobarde que traidor. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos ese steady, cogimos el grupo, lo redujimos. Y entonces empezamos con pole en ese tiempo. No, vas a empezar conmigo cantando. Eran panderos, pole, una trompeta, un trombón, un piano, un bajo y ya pole cantando. Con eso empezamos ahí en ese sitio. Y mira qué casualidad, en un 25 de diciembre se presenta Roberto Roena, que era el día espectacular de esa Navidad. Y yo hablando de Roberto Roena, tengo una anécdota que nosotros empezamos primero y como yo a la banda había ensayado tanto, solamente teníamos 4 temas, repetíamos los temas. Entonces el primer tema que hicimos, que Ángel Torres Pajá hizo, nos tardó como 3 meses para montarlo, porque como yo quería esa influencia jazzista, que los vientos se escucharan agresivos, nos tardó 3 meses para salir de ahí bonito. Entonces, cuando llegamos allí, recuerdo que uno de los trompetistas, que en ese tiempo estaba, que es Montgomery, que es uno de los trompetistas de Víctor Manuel, me dijo, mira, Roberto Roena quiere hablar contigo. ¿Cómo? Y para preguntarte de dónde nosotros habíamos salido, por el comentario de, nos estamos adelantando a muchas cosas, pero el primer grupo que nace en la montaña es Plenéalo. Y nadie sabía quién era Plenéalo. Sí, porque lo conversábamos fuera de cámara. En mi imaginario, y creo que en el imaginario del puertorriqueño promedio, la plena es un ritmo costero. Entonces, para aquellos hermanos que se conectan de fuera de Puerto Rico, el pueblo de Ay Bonito es un pueblo en el interior montañoso, no un pueblo costero. Entonces, en Puerto Rico se tiende a pensar que en la montaña lo que hay es lo que nosotros conocemos como música jíbara. Así es. El 6 chorreado, el 6 camullano, los diferentes tipos de 6 que hay y pues rompe un poco, ¿verdad? Con el estereotipo que tenemos, el patrón de la música de la costa es la plena, la música de la montaña es la llamada música jíbara. Así es. Mira, antes de eso, en el 83 yo hice un grupo a la par con Tony Croato. Uy. Para que tú veas, porque en ese tiempo en Ay Bonito, pues la plena no sonaba. Pero en el 83 yo hice un grupo de Nueva Trova. ¿Nueva Trova? Sí, esa no está en las notas, maestro. Se llamaba Guatábara.
Guatábara. Eso fue un golpe, mira, un gancho al hígado, porque conversando con el maestro afuera no me trajo esa, pero esa es buena. No, ese es Nueva Trova. de Nueva Trova. Ahí reuní los mismos amigos míos con 2 o 3 hicimos ese grupo. Pero volviendo otra vez acá a pasarnos por lo menos 10 años más, en el 94, un 11 de septiembre, me di a la tarea de hacer el grupo. 11 de septiembre del 94, ya Plenéalo surge formalmente como grupo. Como grupo, después de una calle San Sebastián en enero del 94, donde fuimos con 3 panderitos PVC. Fue mi socio que habíamos tocado trompeta de toda la vida, un excelente trompetista que en paz descanse, mi compadre Arnaldo Rosario. Nos montamos en una guagua todos ahí, llegamos hasta la calle San Sebastián, allí nos tiramos una foto, tocamos 2 o 3 temitas de los pleneros del Quinto Olivo. Y luego de ahí entonces que yo dije, contra, esto se puede trabajar en serio, como decimos nosotros. Pero maestro, en esa fiestera que es San Sebastián, ¿ustedes se montaron en una tarima o No, fueron como parte de...? A la calle. Como vamos muchos de los que... A la calle. De los que decimos A que la calle, con somos pleneros. 3 panderitos PVC y tírate una foto que esto es para la historia. Voy subiendo, voy bajando. En ese tiempo no tocábamos eso porque lo que sabía era de los pleneros del Quinto Olivo, y para ese tiempo es donde empiezo a conocer a nuestros amigos de Plena Libre. Y ese 11 de septiembre del 94, ¿por qué se le da la formalidad y al grupo y dónde? Se le da en una fiesta de un compañero de nosotros que tenía un establecimiento que todavía hoy en día está, se llama La Selva. Este hombre cumple el 11 de septiembre. Okay. Y como nos prestaba el salón para ensayar desde enero, pues estábamos en deuda. Había que cumplir. Pero también había deuda con el consumo. Con dinero no había, pero con decirte tienen que hacerme el cumpleaños mío. Está bien. Y nosotros con 4 temas. Había que tocar 3 horas con 4 temas. Repetimos los temas como 2, 3 por tiempo, tú sabes. Con 4 temitas. Y acá en Turtello, maestro, las Tunafish no estaban en ese vacilón ahí. No, porque ya estaba orquestado el grupo, Okay. ya había cogido su formalidad. Antes de Pole, que es el segundo cantante de nosotros, estaba Rubén González de Ahí Bonito. Y comenzamos ahí dando cantazos. Vuelvo y te repito, el primer tema nos tardó 3 meses para montarlo. O sea que Plenéalo, el 99.9, por no decir el 100, de los que fundan Plenéalo, son de los polluelos de Ahí Bonito. De los polluelos. Okay. Éramos casi todos. Sí. Sí. Excepto Gisela Berrío, que fue también segunda, y Pole, que llegaron después, pero eran todos de Ahí Bonito. Porque la primera cantante fue Ivette, que Ivette cantaba con las chicas del clan. Yo hice un mejunje de, aquel era merenguero, ven para acá, aquel era salsero, ven para acá, ¿qué tú tocas? ¿Cuándo yo te he visto tocando? No sé, pues dale, métete ahí, ¿me entiendes? O sea, empecé a rebuscar, a darle la vuelta. Fue en algún momento dado un 20 tú, dale para acá. Pero con la ayuda de nuestro maestro de música, José Ramón Rivera Pucho, que fue para ese tiempo él estaba con trompeta con trovadores de Elias López. No, nada más y nada menos. Y tuve la suerte que dentro, en lo que se formaba Plenéalo, eran 5 o 6 músicos de Elías que estaban conmigo también. No, pero maestro, o sea, estamos hablando de gente que eran referentes musicales en Puerto Rico, porque buenísimos músicos. Elias López, sin afán de ofender, muy bien pudiera ser considerado la primera o una de las primeras trompetas de Puerto Rico. Yo te diría que aparte de Juancito Torres, uno de los excelentes trompetistas, era un líder. Era un líder, lo sabe todo músico, que él tenía ese don de pararse y dirigir y hacer lo que quisiera hacer. Es tan así que de su grupo de salsa decidió inventar con trompeta con trovadores. Ahí fue a Naranjito y se trajo a todos esos trovadores, Luis Miranda, el Pico de Oro, toda esa gente, Mariano Coto, toda esa gente, él supo trabajar. Que mucha gente, que muchos músicos y cantantes y compositores buenos en este país.
Y muchas veces se nos pasa desapercibido. Mi hermano, yo creo que, mira, yo viajo por ahí, yo salgo y llego a cualquier país y enseguida que dicen que somos puertorriqueños, la cantidad de gente que admira el talento de Puerto Rico. Inclusive, quiero decirte que tengo muchos amigos cubanos que siempre me dicen, no, es que a mí me gusta la salsa de Puerto Rico. Y nosotros que somos locos con la salsa de ellos, para que tú veas, tú sabes, nosotros tenemos una finca en Puerto Rico de talentos que el menos toca palito. Jan Collazo pasó ya por aquí y en la entrevista nos dijo que sí, saludos a Jan y a Santini y a todo ese corillo. Y en la entrevista nos dijo que cuando fue a trabajar con Guayacán Orquesta allá a Colombia, que había gente que pensaba que él era colombiano. Cuando él dice, no, pero yo soy de Puerto Rico, la gente le va con razón. Y él ¿cómo que con razón? Si en Puerto Rico hasta las piedras cantan. Así mismo, Y la realidad es que en este país hay una gran cantidad de talento que en muchas ocasiones hasta pasamos por alto, yo creo, y no se valora correctamente ni debidamente. Bueno, siempre vamos a sentir esa parte porque, mira, yo tengo una filosofía de vida que si yo llevo ahora en septiembre 11, que cumplo 31 años, a mí lo que me ha ayudado en mantener esto son las críticas, Okay. que me hacen más fuerte. Recuerdo que comenzando fue un músico, en paz descanse, pero era un músico que estaba en un sinnúmero de orquestas y fue a vernos en un ensayo, aquel ensayo, ya tú sabes, atravesado. Estábamos todavía montando el primer tema que nos tardó 3 meses. Y salieron de ahí, se metieron en una barra y dijo, eso no dura 3 meses. Y entonces, acuérdate de que siempre hay un músico que te lleva a la oreja el comentario. Y así mismo, yo dije, sí, que dijo esto. Mi hermano, eso para mí fue como... Gasolina. Eso como una gasolina, como decir, de aquí tú no te vas a salir hasta ver esto donde tú quieres verlo. Y hasta el momento no lo he visto, por eso sigo aquí. Siempre creo que Plenéalo todavía está a la mitad y puede hacer muchas cosas más. Después de 31 años. Claro. O sea que este proyecto puede seguir creciendo gracias. No, va a crecer. Amén. Claro que sí. No, amén. No, y con el respaldo de ustedes, Sí. crece más. Yo agradecido. Maestro, ¿de dónde surge el nombre? Plenéalo. Plenéalo, mira, este grupo también salió también en una barra, te quiero decir, como yo tocaba con diferentes... Me está gustando esta conversación. Esto salió de una barra que teníamos una barra detrás de nuestra urbanización en Reparto Robles, se llamaba el Leonardo. Y ahí yo salíamos de... No sé si mencioné que yo trabajaba en una compañía de tiendas de ropa. Vengo de Me Salvé, de cubanos judíos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Yo salía y me encontraba con mi compadre, que era el que me había llevado a Me Salvé a trabajar, mi compadre Juan Gil. Pero todos los fines de semana nos encontrábamos, cuando salíamos nos encontrábamos en ese negocio. Compadre, coja oído, Wilfredo, coja oído, compadre. No sabe, yo siempre se lo digo. Y entonces, mi compadre, compartiendo con él así, y él viendo los talentos y viendo los sitios que yo me lo llevaba a tocar salsa, merengue, de todo, que él decía, mira, tú vas a ir a acompañar a esta gente y terminas en los ensayos diciendo, haz esto otro, esto, y la orquesta no era mía. Entonces dice, tú debes hacer una agrupación. Y yo recuerdo que ese día le dije, voy a hacer un grupo. Y me dijo, qué bien. Y yo dije, voy a hacer un grupo de Plena. Y me dijo, ¿qué? Te vas a morir de hambre. Anda. Y para que tú veas que esas cosas también influyen. Y me dijo, compadre, usted se va a morir de hambre. Hasta un grupo de merengue que está pegado, un grupo de salsa, lo que sea. No, voy a hacer un grupo de Plena. Y hasta hoy, hermano. Y cuando dijo eso, ya había visto... Nada. Pero ya había visto a la gente del Quinto Olivo. Bueno, mi compadre no es músico. Pero usted había visto ya al Quinto Olivo. Claro, y esa era como una referencia. Es que cuando yo siempre dije, yo me voy a retirar de la música. O me gustaría antes de retirarme de la música, por ponerlo así, o tocar trompeta con Glenn Monroy, o hacer un grupo de Plena.
Válgame, pues estas son cosas hasta parecen hasta antagónicas. Yo vine a conocer a Glenn Monroe los otros días. Y eso es bueno, conocer a uno de sus ídolos, maestro. Porque hay gente que dice que no es bueno. Eso es encantador. No sé, yo conocí a Roberto Alomar y yo por poco siento que llego al cielo. Mira, como te digo, gracias a este grupo, quizás a mí me conocí a mi mamá y los vecinos, pero cuando yo hice este grupo he conocido tantos artistas que gracias a Dios y gracias a los santos he tenido la bendición de conocer mis cantantes favoritos, mis agrupaciones favoritas. Ha sido de verdad que un banco de alegría. Conocer a Gilberto Santa Rosa. Gilberto, maestro. Gilberto Santa Rosa. Conocer a... Las puertas están abiertas. Muchachos, quiero decirte, artistas de renombre. Mi hermano, nadie se siente en la oficina de Emilio Estefan a discutir un tema. ¿Y usted hizo eso? Y él me mandó a buscar. Y está sentado aquí con nosotros, papi. Sí, me mandó a buscar porque... ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? El huracán, hubo un huracán que vino J-Lo, vino Marc Anthony, antes de juntarse, vino Carlos Ponce, y por medio de Emily Canjiano, que siempre estoy súper agradecido, para mí ha sido la madrina de este grupo, me invita a llevar a los pleneros para hacer un recorrido en unas escuelas en Humacao. Okay. Y ahí es donde conozco a toda esta gente y cuando terminamos de pasar todo el día, la felicidad de la bebida iba a ser en el hotel, en Isla Verde. Y allí nos fuimos y por el lado se me acerca Emilio Estefan y me dice, prepárame 2 temas y... ¿Cómo? Espérate. Emilio Estefan. Sí. O sea, estamos hablando de uno de los productores o los cerebros musicales más importantes de Latinoamérica, Sí, de final del siglo XX, principio del siglo XXI. ¿Sí? Antes de montarse en el avión, que ya estábamos despidiéndolo, llévame 2 temas que me gusta el ritmo. Y yo me volví loco con eso. Me salí de ahí disparado. Yo recuerdo que llamo a Ramón Martínez, otro que en paz descanse, era el pianista de Tito Rojas, dirigía la banda de Tito Rojas en aquel entonces, y tenía un grupo de plena, mucho antes de Plena, lo que se llamaban, o los panderos de Salinas, no sé si recuerdan, panderos de Salinas, creo que eran algo así. Él tenía ese concepto con un acordeón, que él era pianista, y le digo, mira, se me acercó Emilio para llevarle 2 temas. Y entonces, ahí llamo a un compositor que para mí fue una gracia conocerlo. Él fue el que me dio el tema de Enamorado de Puerto Rico, Jorge Ayala. Okay. Le escribía a Frankie Ruiz, le escribía a todos los artistas famosos, a Tricocha, todos los cantantes. Y de ahí me voy a Salinas a crearle esos 2 temas. Uno hecho de Jorge Ayala y otro que inventamos. El asunto es que en 2 semanas voy y se lo llevo. Para la gracia de Dios, o para verlo un poco el camino que yo esperaba llegar a ser parte de esa familia de los Estefan, era cuando salió Carlos Vives con el disco Tierra. La Tierra del Olvido. Sí, pero ahí hay un sinnúmero. La Tierra del Olvido fue el primer disco. El segundo disco, Carlos Vives trabajaba para Estefan y ya estaban trabajando eso. Pero él se queda con esos 2 temas. Y yo regreso a Puerto Rico y da la casualidad que después me entero que Celia Cruz graba el tema y ganan un Grammy con un tema que era una mezcla de una letra de Pole con lo que Emilio Estefan me estaba hablando mientras estábamos en la oficina. Me decía, mira, no sé, un tema como que échale agua a la sopa que llegó más gente. Y yo decía, coño, pero ven acá, ¿dónde está eso? Y me dijo, no, eso somos tú y yo ahora aquí. Y yo cogí, grabé y arranqué para Puerto Rico a crear ese tema. Y si ustedes ven, si ustedes escuchan el último disco que ganó Celia Cruz, que se llama Siempre Viviré, que ganó Latin Grammy,
el tema que salió a promocionar se llama La Sopa y era ese tema de Celia Cruz. Y inclusive la letra la habíamos preparado para nosotros y que mencionara Plenéalo. Y si escuchan el tema, Celia Cruz tiene que mencionar a Plenéalo. Hay una parte que dice, y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Ese tema. Válgame Cristo, así. desde ahí bonito hasta que Celia Cruz los menciona y Emilio Estefan les pide. No, graba el tema completo. Graba el tema y Emilio Estefan les pide los temas a ustedes. Así mismo. Ay, Así Cristo. mismo. Y está sentado aquí humildemente hablando con la gente del curete, No, seguimos siendo vacilando. los mismos. Mira que aquel está riendo, aquel está más contento que el cara. Oye, que usted mencionó a Carlos Vives, muchacho, aquel muchacho yo soy. No, inclusive nosotros le abrimos el concierto a Carlos Vives aquí en el primer concierto que dio en el Choli, lo abrimos nosotros. Lo abrimos nosotros a Carlos Vives, porque en un viaje a Puerto Rico, en el Canal 6, hicimos una fusión, Plenéalo y Carlos Vives, por la Tierra del Olvido, y me acuerdo que Marilyn Pupo era la maestra de ceremonia de esas veces, de esos programas del Canal 6. Sí, sí. Y al final era, por ejemplo, empezamos nosotros, luego Carlos Vives, y al final era una fusión de las dos agrupaciones. Eso tiene que estar por ahí también. Contra, qué interesante. Y le abrieron un concierto a Carlos Vives en el Choli. En el Choliseo, sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Bueno, la experiencia, te quiero decir que en ese momento yo envié a toda mi gente porque yo estaba en Cuba. Ok. Yo vengo visitando la isla de Cuba desde el 2003 por dos razones. La música, la pasión por la música y la religión también. Yo soy avalado, practico la religión y llevo ya prácticamente el 2003, vamos a hacer ya 22 años que estoy en la religión. ¿Y qué tan importante es esa vida espiritual para Iván Rivera? Disciplina. Disciplina. Cuando a mí me preguntan por qué tú llevas tantos años en el mismo sitio, porque es que cuando tú tienes tantas cosas en pensar, caminar un día conmigo es un día bien cansón. Bien cansón. Bien cansón en el sentido de que vas a ver que te voy a hablar de música, pero tengo que bregar con aquella casa, tengo que bregar con la religión, tengo que bregar con esto. Entonces, yo soy una persona de muchas cosas a la vez. ¿Y cuántas horas tiene el día suyo, maestro? Mi niño tiene 24 y yo no doy abasto. Yo me acuesto todas las noches de 1 a 2 de la mañana. Así. Pues no se acuesta por las noches, se acuesta madrugada. Por la mañana es difícil levantarme un poquito. Henry me ha llamado temprano y sabe que tiene que esperar por mí. Maestro, ¿y cómo se logra mantener un balance entre la vida que hay que llevar dentro de la religión y la vida en el mundo musical, que muchas veces hay que estar trasnochándose? Entonces, usted está hablando de una disciplina que es importante. Yo creo que el camino de la vida, yo siempre creo que el camino de la vida es, tú tratas todos los días de ser un buen ser humano. Claro. Todos los días te vas a encontrar dificultades, todos los días te vas a encontrar cosas buenas, todos los días te vas a topar con diferentes situaciones. Y gracias a la religión es que yo he podido por lo menos buscar la manera de cómo ver las cosas de otro punto de vista. Por la manera que siempre que fui, era muy impulsivo a las cosas. ¿Ah, sí? Sí, quería las cosas rápido, quería hacer todo rápido. Me crié en una urbanización en Ay Bonito, jugué baloncesto en muchas ligas, peleé mucho en las canchas. En ese tiempo, si hubiese sido ahora, quizás no estuviera vivo. Pero sí, dentro de todo, esta locura de vivir bien a prisa, aprendí en la religión que las cosas van día a día y que mientras tú puedas hacer el bien, todo te va a caer bien. Y que hay un propósito con lo que sucede. Por supuesto. Si pasa es por algo, si no pasa también es por algo. Claro. O sea que... Siempre te duele que no pase. Claro. Pero tienes que entenderlo porque al final o al tiempo te das cuenta que no debía pasar en tu vida. Sí. Lo que pasa Que es que habían otras alternativas que tú no veías por tener encerrarte en una sola cosa. Te encierras en una sola cosa y crees que el mundo después de eso se te va a abrir y se te cerró, no se te dio. Y más tarde te das cuenta que tienes 4 puertas o 3 puertas por abrir más. Sí, que también la mentalidad con la que hay que asumir las situaciones. Así mismo. Maestro,
retornando al Choli, Vamos. no fue usted, pero fue Fue la banda el mía crew y completo. y lució como siempre. Yo tengo unos poderosos ahí, mira, en especial, como te digo, esta dicha buena de tener a uno de los mejores cantantes de plena, Richard Martínez, tírale la letra y se acabó. O sea, el don que tiene ese muchacho para hacer las cosas y cómo exponerlas, yo siempre creo que mira si es así. Cuando comenzó Plenéalo, él estaba en un grupo, él había salido de Plena Libre, de mañana por la mañana voy subiendo, y cuando yo hago Plenéalo, hacen un grupo que se llama Punto y Aparte, de Elis Budet, Feliz Día, y ahí entonces ellos estuvieron. Éramos muy similares presentándonos en diferentes sitios por la amistad que yo que tengo con Elis Budet, y la casualidad que cuando ellos rompen, pero también Richard entra después de Pole. Cuando Pole, después de 14 años, pues decide brincar a Plena Libre. Y entonces ahí Pole hizo un daño, hizo un hueco, porque yo le dejaba todo a Pole para que cantara, que es uno de los defectos que uno más tarde se da cuenta, que uno dice, pero si tienes otras alternativas ahí, la gente tiene que, pues mira, pues entonces, de ahora en adelante, busca la manera de cómo tú dale su canción a la muchacha, dale la canción a Joseli, dale la canción al otro, y así entonces estás creando una variedad dentro de un espectáculo. Sí, que cuando, como usted dice, se fue el cantante principal después de 14 años, Muchacho. tratar de rebobinar podría ser la palabra bonita, de darle para atrás y empezar a... No, es volver a lo que te dije. Todos esos golpes, si los miras del punto de vista, te hacen más fuerte y tienes que seguir. Porque Guapiar, braviar. Tienes que guapiar y tienes que inventar. Cuando se va a Pole, yo tuve que llamar a Manolo Avilés, que había estado en plena Libre. Llamé a Wichi Camacho, que es tremendo cantante, un cantante de salsa, muchacho, ese es 440, como siempre yo he dicho, de la afinación. Había ya grabado con Eddie Palmieri. Y le digo, Wichi, muy amigo mío, y le digo, Wichi, yo necesito salir. ¿Es amigo suyo, maestro? Disculpe que le interrumpa. Sí, súper hermanito mío. El celular suyo después lo usa y le tira No, a pillarlo para acá, tú sabes, a pillarlo para acá. Claro, no, él vive allá en Panamá, pero muchachos, quiero decirte que Wichi me dio mucha ayuda por esa pérdida que yo había tenido con Pole, porque Pole tenía todo el repertorio. Yo Entonces, puedo decirle, a mí la voz de Wichi Camacho me gusta. muchacho, Tiene una voz, un timbre que es como que wow. por eso es que también, mira, uno entra en estas dificultades o no dificultades. Es que muchas veces el factor tú tener un solo cantante con unos registros así tan altos como tenía Pole, es bien difícil tú encontrarte gente que tenga esos registros. Entonces, por ejemplo, ya cuando entra Manolo Avilés, entra Wichi ya tenía registro al registro de Pole, y entra un muchacho que se llama Manuel Collazo, de ahí bonito. Okay. Entonces yo empecé a darle esa variedad buscando y estuvimos, como te digo, nadando con el agua al cuello. Con el agua aquí, y salimos de eso, salimos de ese hoyo, porque de verdad que hubo unos años donde las metimos todas, pero no salía nada que explotara. ¿Ves? Se va Wichi Wichi se va solo, o se va a Plena Libre también, y entonces entra Richard, que a Richard lo llamé, él estaba haciendo una barbacoa, un barbecue en Humacao, y entonces se me había ido Manuel Collazo, un 2 de diciembre, y el 3 de diciembre yo tenía una fecha especial con la fiesta de Navidad de Guapa, en Guaynabo. Y como 2 horas antes yo llamo a Richard. En pleno diciembre, que para efectos... Digo, Richard, ¿qué tú haces? Aquí estoy en Humacao asando unas carnes y esto. Y yo, mi hermano, yo necesito que tú me ayudes a resolver este asunto. Tengo una fiesta y después de aquí tengo otra. Y tenía como nosotros no bajamos de 60 paris en Navidad. Por eso quería traer la colación, que usted está hablando del 2 de diciembre, para contextualizar a los hermanos que no son de Puerto Rico. La plena es un ritmo y un género que se escucha todo el año.
Así es. Y se toca en cualquier momento. Pero aquí hay donde un más vínculo pegado, especial a partir... Llegó la temporada de Acción de Gracia para adelante. Así es. Diciembre, eso es plena en cualquier Hasta la lugar. Sanse. Sí. Y la Sanse es la segunda semana de enero para allá. Segunda semana, tercera semana. Estamos hablando de mes y medio, casi 2 meses por ponerlo ahí. A fuego. Que es fuego a la lata con los pleneros. Así mismo. O sea, que se te vaya un cantante, que sea un cantante principal, no un cantante secundario sin afán de sonar feo, Claro. sino que es el tipo que más números te está poniendo. Por supuesto. Que se te vaya un 2 de diciembre. Oye, hay que correr porque usted necesita, ya hay unos contratos firmados, ya hay que cumplir, No, ya hay que alcara. aquí siempre yo trato de siempre decirle a los muchachos, mira, aquí la cara la da uno solo. Porque ustedes trabajan para mí, pero yo tengo que cumplir con el cliente. El cliente es el que paga. El cliente es el que me dice, lo quiero de esta manera, y yo se lo transmito a los músicos de la manera que yo quiero. Yo soy muy exigente en esas cosas, inclusive en la cuestión de la puntualidad, de los uniformes. Yo, por ejemplo, tengo a mi grupo que tienen que estar 45 minutos antes porque si no me da un ataque al corazón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan 45 minutos, siempre se le da y se le dan por lo menos 15 minutos más para media hora tenerlos y verlos. 15 minutos de gracia. Sí, de gracia. Entonces ya cuando empiezas a ver que no ha llegado ya en ese tiempo de mes, tú me ves a mí así. Y la presión en las nubes, maestro. No, entonces tengo un sinnúmero de músicos que me dicen, y fulano llegó. Y empieza A meterle batería a uno meterle ahí. la batería al corazón. Y entonces, tú sabes lo que yo le digo a los muchachos, siempre digo ese comentario mío, digo, señores, hay que estar a las 12:45 para mi corazón. Bro. Para mi corazón. Si ustedes quieren ver el día que yo me muera, vas a ser culpa tuya. Entonces, ya psicológicamente lo matas, porque tú dices, coño. Esta vez le tocó a Irán. Sí. No, pero... El de la culpa soy yo. Sí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? En un tiempo me dio que llegara tarde, reuní un grupito y cuando llegaba así, rápido llegando, decía, vamos a aplaudir. Ya, rayos. ¿Me entiendes? Porque fíjate, con cosas así, tú mejoras. Y yo creo que son alternativas que uno utiliza de acuerdo al tiempo y los cantazos que ha cogido uno en este negocio. Decía Yuka, que también pasó por aquí, Víctor Maldonado, que lo último en realidad es tocar. Decía, tú tienes que llegar bien vestido, tienes que llegar temprano, saludar a la gente, hacer relaciones públicas. Tú vas a llegar a tocar como quieras igual. Sí. Lo importante es lo que ocurre antes. Va a haber momentos en que tú puedes fallar una nota, que es lo que tú evitas, pero es llegar temprano, cumplir la responsabilidad, que eso es lo que le abre a uno el camino, ¿verdad? Y las oportunidades. Aquí aparte de eso, lo más difícil de crear es el ensayo. Y recuerda que puedes encontrar nuestros libros Don Tite Curet, Voz y Razón en la Salsa Puertorriqueña y El Problema Negro del doctor Héctor Luis Rivera de Jesús, este quien les habla, a través de nuestras redes sociales, El Curete. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo El Curete Podcast. Puede comentar, compartir, darle like y así nos ayuda a que este contenido pueda evolucionar y pueda llegar a más personas. Porque ya cuando tú arrancas a tocar en un estadio, en una tarima, lo que pasó, pasó y lo que se quedó, se quedó. Y si fallaste y te cruzaste, ya no hay vuelta atrás. Pero, ¿cómo te digo? En el estudio en el ensayo es donde tú tienes que meterle duro. Yo acostumbro regularmente, hay gente que tiene unos talentos, unas agrupaciones que dicen, vamos de aquí, tenemos 10 temas, vamos a ensayar los 10 temas. No, yo cojo 2 temas y puedo pasar 2 horas tocando 2 temas en ese ensayo. Pero le digo, el viernes se toca, si ensayo miércoles, digo, el fin de semana tocamos los temas. ¿Oh, sí? Repasen ustedes, muchachos. No, todo el mundo. Porque vuelvo y te repito, yo tengo la responsabilidad de tocar primera trompeta y yo tengo que poner las notas. Y cada cual tiene una responsabilidad que tiene que cumplir, pero yo prefiero ensayar 2 temas o hasta 1 y darle 2 horas a uno. Que cuando yo salga a la calle me sienta seguro de que todo va a quedar bien. Que regularmente nunca, la primera vez que te presentas, nunca queda bien. Siempre va a haber algo que me va a sacar para el lado. O yo metí 4 pedras. ¿Entiendes? Y siempre, yo soy mi propio
crítico. Yo soy mi propio crítico de todas las tarimas que visito y las visitaré. Maestro, y la tarima, por ejemplo, cuando digo rara, lo digo en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, qué sé yo, cuando hablábamos, y vuelvo a hacer referencia a Jan Collazo, porque es la que más refresca tengo en la mente, habló de que estuvo en Suecia. O sea, estuvo en Egipto, estuvo en Australia. Es como que, ¿cómo rayo un salsero puertorriqueño hasta allá? ¿Le ha tocado algo así a Planéalo? No, así no. Nosotros yo creo que el grosor grande de Planéalo está en Puerto Rico. Ok. Está en Puerto Rico. ¿Y la diáspora, maestro? La diáspora sí, hemos visitado Chicago, hemos visitado Miami, hemos visitado Nueva York, Boston, hemos ido a Costa Rica. Pero Costa Rica. Sí, fuimos a Costa Maestro, Rica. No, Costa Rica, o sea, visitamos Costa Rica. plena en Costa Rica. Eso para mí es un lugar, sin afán de sonar raro en el sentido que en mi imaginario no vinculo a Costa Rica con plena. Pudiera vincularlo con salsa, pero no con plena, mira. Fuimos a tocar allá y te digo, qué chévere. Lo pasamos súper brutal. El trato, aprendí tanto de esa gente. Esa gente no tienen guardias, esa gente... Los ticos. Ellos no tienen milicia. Y esa gente vive en una cultura bien happy, bien tranquila, bien bonita, de verdad. Y nos presentamos allá ese fin de semana. Y la pusimos bien chévere. ¿En un festival particular? En un hotel que había una convención y fuimos a hacerle qué chévere. convención a toda esa zona de Sudamérica. Venían de diferentes partes y se concentraron en Costa Rica. Qué chévere. Una experiencia bonita. Maestro, ¿cuáles son los temas? Ya me dijo que son el grueso de los guisos, como bien he dicho anteriormente, los hermanos que nos sintonizan fuera de Puerto Rico. Cuando se habla de guisos en el ambiente musical, se habla de cuando van a tocar, sí, trabajo, actividades. ¿Cuáles son esas canciones que Planéalo no puede dejar de tocar? Ay, mi hermano. Que eso, mira, hasta que usted no toque eso, Planéalo no se baja de esa tarima. Bueno, y si se bajan de esa tarima, va a empezar la la ñapa. Este fin de semana yo hablaba de eso. Nosotros estuvimos este fin de semana por el área de Luquillo y por Maunabo en el Festival Joyero y me hicieron esa pregunta. Y ya tú sabes que si no tocas La Novia Nueva no vuelves más. Si no tocas Ojalá, si no tocas Enamorado de Puerto Rico, si no tocas Baquiribá, si no tocas ahora... Baquiribá es la de pelotero. La de pelotero a la bola. Vamos a detener un momento. Es que yo en mi memoria, usted me corrige, maestro, yo me puedo equivocar. Okay. Yo no sé si fue en un clásico mundial de béisbol. ¿Sí? ¿Tocaron? Claro. Está bien, yo no estaba mal. Claro. Yo estaba saliendo del Irán Bithorn. Un clásico mundial y en los del Caribe, esto que sí. ¿Sería el Caribe? En Mayagüez, en el Irán Bithorn. Pero estoy casi seguro que fue en un clásico mundial. Yo vengo saliendo, pam, y yo, ya Luis, esa canción. Y entonces me quedé ahí pegado. Porque aparte de veces que lo pare 2 veces, pam, que lo pare 3 veces, pam, que lo pare 4 veces. 5 veces y después de uno, ¡bum! Y anda para el carajo. Esto tiene un swing bravo. Eso, no, y uno de los temas que son bien, que hay que meterlo para adelante, como decimos, la velocidad, es un tema bien agresivo. Pues como te he dicho, muchos temas, mira, gracias a todos estos años, nosotros tenemos un repertorio que la gente de Puerto Rico, y agradecido al pueblo puertorriqueño por aceptarlo, de que ya pues prácticamente tenemos un repertorio donde la gente nos sigue por las canciones. Hay temas amorosos, hay temas con ámbito jocoso, hay temas que buscamos la manera de trabajarlos y de que el público también interactúe, como es la parte del medio donde nosotros en el medio del show siempre nos gusta ir para el público desde el comienzo, ir al público, llevarnos los panderos, los vientos y ahí con el público tocar para que el pueblo también se sienta de que, mira, yo tenía recuerdo una vez alguien que me decía, mira, si eso tú le dices a fulano de tal que tiene un traje de 1,500 pesos que se baje de la tarima y vaya con el público, él no lo va a hacer.
Y entonces nosotros pues bajamos casi la mitad del grupo Omás y ahí ya tú sabes que es candela pura, los vientos por un lado, panderos por otro, y hacemos parte al público de nuestro show. Maestro, estaba buscando aquí porque tengo una nota, habló de un tema jocoso. Hay un tema que me pareció que era jocoso. Quítame la mano, ¿es que se llama? Quítame la mano, eso lo canta Yadisha Morera y eso es de un grupo venezolano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso yo quiero decirte que para el tiempo que yo estaba arreglando el tema de Emilio Estefan, el que me enseña esa agrupación que se llama Tambor Urbano, que es un concepto de caracoles con tambores, y sacó ese tema, Quítame la mano. Y yo decía, contra este tema me gusta. Y da la casualidad que siempre tuve la idea de, y hace alrededor como de 7 o 8 años atrás, fue que lo vine a montar. Hay una salsa que se llama Báilalo. Báilalo, ese tema me lo dio, eso es autoría de Pupi Santiago. Y mientras yo estaba, yo estuve un tiempo con Pupi como trompetista. Y dentro de todo, mira qué cosa, Pupi tenía su repertorio, pero ese tema se lo escribió a Gilberto Santa Rosa. Y si tú lo ves en el concepto en el disco de Gilberto Santa Rosa, el arreglo es diferente, pero es el mismo tema. Báilalo. Entonces, como quieras, pero... llevaba un tiempo que se lo pedía a Pupi. Pupi vive en Miami y le decía, Pupi, yo quiero este tema que se lo diste a Gilberto. Y él me manda se había presentado en vivo. Y yo dije, ese arreglo me gusta. Y así mismo lo transcribí completo, se lo pedí a Pupi y para adelante. Y hay otro tema, que es un tema, pudiéramos decir que es patriótico. Somos, ese lo escribí yo. Ese lo escribí, eso fue un viaje que venía de Cuba. Tú sabes que Cuba tiene una cantidad también de talento, orquesta, y de verdad que todo grupo en Cuba suena brutal, por no decir malas palabras. Coño, y venía dado. Mira, se me salió el coño. no, o sea, pure maestro, eso... Venía dado de ver tanto talento ahí. Wow. Y yo me acuerdo que había pasado la pandemia. O sea, que un tema reciente para efectos de... Sí, eso lo escribí después de la pandemia en el avión de Cuba para acá, de Cuba a Panamá para acá, porque fíjate qué cosa, estaba en una área donde estábamos prácticamente en una ceremonia religiosa, pero entonces siempre se saca un espacio para hablar cómo están las cosas, cómo es esto. Y me reúnen unos cuantos amigos míos, hermanos míos de religión, y dicen, contra Iván, a mí no me gustó lo que Donald Trump le tiró papel de baño y estas cosas y esto otro. Y ellos empezaron como que, nada, y yo conociendo la cultura de ellos y sabiendo las necesidades que se pasan allí, hermano, yo tengo unos comentarios también. Me acuerdo que cuando pasó lo del 9/11, un reportero de Nueva York entrevista a Fidel Castro, y Fidel Castro en relación a lo que había pasado en Nueva York. Y siempre me acuerdo porque lo vi y Fidel Castro le comentó, al enemigo no se le patea en el piso. Entonces, Espérate. sí, pero es para que tú veas por dónde yo vengo. Vengo dado en el sentido de que no tanto en Cuba, que habían visto que se nos habían tirado papel de baño, ¿entiendes? Sino era como una mofa o una manera de interpretar como que, pero ustedes aguantan eso. Pero, ¿entiendes? Sí. Y eso no pasó nada más en Cuba, me pasó en otro país. Entonces, ya yo venía Cargado. porque si algo yo defiendo es esta patria. Entonces venía en el avión y ahí salió Somos. O sea, que Somos es una respuesta a varias situaciones que lo estimularon. Claro. De un lado,
lo que ocurrió posterior al desastre del huracán María, con la reacción del presidente Donald Trump tirando papel de baño. Ajá. Pero también una reacción a lo que le comentan sus hermanos cubanos, de oye, ¿qué está pasando? Se van a quedar al lado, ustedes no se pueden quedar al lado. Pero también un poco la incomodidad de, Oye, estos tipos... a mí, porque de la manera que lo visualizaba o lo entendía los latinos, me preocupó. Y empecé, camino por el mundo y me preguntan de dónde soy puertorriqueño, y te lo digo de corazón. Ahí yo empecé a escribir en el avión así. ¿Y la hice completa? ¿Y dónde está escribiendo, maestro? ¿En una servilleta? Ahí, en una libreta? ¿En el celular? Mi hermano, yo ando con libretas, yo ando con libretitas tipo Pablo Escobar. Yo ando con ¿Cómo digo que se llama? Y tú me ves a mí. Sí, tú sabes. Yo sí. Digo, yo ando con el celular. El día que se muera esto, fastidio la cosa. A mí lo interesante, tú me vas a ver que me voy a levantar, voy a ir al baño y lo voy a escribir. Como escribiste como lo que te chocó en decir prefiero ser cobarde que traidor. Claro, no, eso es un clip, papi. Prefiero ser. No, eso, papi, eso quedó, eso es enseñanza. Así usted sabe que uno, sin afán de sonar feo ni tontísimo, uno aprende algo todos los días. Yo nunca he escuchado eso. Prefiero ser cobarde que traidor. Y me tiene mucho sentido porque está hablando de algo que alguien en la política puertorriqueña dijo que las lealtades caducan. Eso fue esa persona. Pero acá es todo lo contrario. No. Y yo creo que la lealtad... No, mantente cobarde. Sí, mano, porque la lealtad es algo que cada día está en extinción. Y encontrar gente que es leal es gente que uno quiere tener de su lado. Claro. Tú sabes. Y eso es una enseñanza, de verdad. Puede sonar clichoso, pero algo que me llevo hoy... No, métele profundidad a eso y tiene mucho que abarcar. En todos los ámbitos, en lo general. Pero jamás me imaginé tampoco, al igual que no me imaginé eso de prefiero ser cobarde que traidor. Tampoco me imaginé jamás y nunca que somos, pues, de tantas cosas que pueden pasar por la mente de por qué se crea esta canción, que somos es una respuesta a tantos estímulos que uno no venía buscando en realidad. Somos un pueblo grande, somos guerreros de corazón. Tienes que leer, tú sabes, el que se meta en ese tema sabía que yo venía calientito. Yo no lo vi así, pero es que volvemos, usted está hablando con un acéfalo musical. Yo soy el tipo menos indicado con respecto a la música. Yo soy un fiebre. Sí, qué bueno, pero fíjate, yo siempre creo que también, mira, yo conozco mucha gente que he aprendido de ellos y no saben ni mover el pie izquierdo. ¿Entiendes? Pues se dedican a cultivar una enciclopedia de cabeza y de inteligencia y sabiduría que eso, por lo menos robarle esas cositas, siempre es bueno aprender. Por eso es que eso que tú acabas de decir, se aprende todos los días. Se aprende en cada minuto hasta mirando. No, y uno tener la apertura de que uno no se lo sabe todo. Así y hay cosas que uno tiene que aprender. Incluso nosotros, Guillermo y yo, somos maestros de profesión, somos compañeros. Irán es exalumno mío. Yo soy de los que cree que incluso mis estudiantes y personas menores que yo me pueden enseñar para ejemplos concretos. Yo tengo hijos adolescentes. Y yo muchas veces le pregunto, mira, que sobre todo cosas de tecnología o cosas que yo como adulto veo distinto. Yo, flaco, pero no, papi, así. Pues está bien. Hay veces que no comulgo con ellos. Pero lo importante es, en última instancia, amén. Lo importante en última instancia es darse la oportunidad de aprender, entender. Y, mano, me gustó eso, tanto el refrán como la historia de cómo salió Somos. De cómo salió Somos. Hay muchas cosas que si te empiezo a hablar no terminamos. Maestro, pregunta que le hago. Como esto es ir y venir, usted me dijo cuando estábamos afuera repasando, de esto nada más, o sea, esto queda entre usted y yo, esto más nadie se va a enterar. Hay una cámara ahí que no se va a dar cuenta más nadie. Sí, nada más. Hágame el cuento de cuando hizo trampa para poder bregar con la trompeta en la banda de allá de Ay Bonito. Cuénteme eso, porque eso me gustó. Mi hermano, llego a 7º grado y entonces está la banda escolar de Ay Bonito.
profesor Pucho Rivera. Yo era, desde chiquito, como te he dicho, siempre he sido esta afinidad con la música. ¿Y qué pasa? Yo tocaba percusión, timbita, bongo, X cosas, pero quería tocar trombón. Trombón. Fíjate qué cosa, trombón. Y ya los trombones estaban completos y no me pudieron colocar ahí, entonces ya las trompetas estaban completas. Y él me dice, bueno, mira, hay unos instrumentos ahí que se llaman onóveno, que por ahí en inglés se llama melófono, que es como si fuera lo que es un bombardino, que es aquello que toca Willy Colón así de frente, pero es un bombardino que se toca con pistones. Pues este es más chiquito, Okay. Se le llamaba un onóveno. Ay, me meto ahí, yo detrás de la música, un instrumento que no me gustaba, pero lo cogía y lo vacilaba. Entonces, él hacía examencitos, se iba cada uno, bueno, tócate pi, pu, pa, pi, pi, pa, pi, pi. Entonces, en el onóveno, pues lo tocaba bien y esas cosas, y él le dijo, es que, Pucho, a mí no me gusta este instrumento, tú me puedes dar la oportunidad de cambiarme para trompeta. Con 12 años. Entonces él me decía, no, quédate ahí, que yo te quiero para la banda escolar, para la grande, que era la... ¿Y qué pasa? Que eso fue terminando un diciembre para entrar en enero del otro año, ¿verdad? Y llega mi tío, hermano de mi mamá, con una trompeta del Navy, tú sabes, quiso coger clases por allá en el Navy y vino de viaje a ver a mi abuela. Y aparte, como te comenté ahorita, mi papá era teniente de la policía, mi mamá era enfermera, nos cuidaba a mi abuela, y cuando nos llevaban por la mañana, pues yo esperaba que mi tío se fuera a pariciar y agarraba y cogía la trompeta y se la explotaba. ¿Sin permiso? Sin permiso. Y ahí me metía ahí, esa era la fiebre. Y después lo otro era ir a jugar baloncesto en una de eso que no había cemento y un aro de bicicleta. Y ese juego. Bueno, cuando llegue enero, yo no quise sentarme otra vez en el onóveno. Y me fui a la área de las trompetas, pero me fui a la área de los menos buenos. O sea, las primeras trompetas eran como 4, porque era gigante, 4, las segundas trompetas eran como 5, y las terceras trompetas eran como 4 o 5. Y yo me senté ahí entre la tercera y la segunda, y ya como yo venía metiéndole al labio toda la Navidad, acuérdate que cuando tú estás de estudiante y los instrumentos te los dan en la banda, no practican los instrumentos hasta que llega enero, pero ya yo me había robado el clavo. Y cuando llego, el mismo examencito, 1 a 1. Y empezó por un lado. Se había robado el tiro de salida. Y entonces, ¿qué pasa? Que fallaba a todo el mundo. Hasta que llegué yo y lo hice completo. Pero él se acuerda y de momento me dice, oye, Iván, ¿y qué tú haces aquí sentado? Y yo le dije, pues tú no te acuerdas que en diciembre me dijiste que en enero podía empezar a tocar trompeta. Y se quedó así, y dijo, pues dale. Yo creo que será porque como nadie había hecho el examen bien, y dijo, pues la única alternativa que tengo es este. Y ahí me metí, y ahí fui trompetista hasta ahora. Cristo. Pero una cañona. Yo se la conté hace muchos años atrás. Digo, estuve en la banda con nosotros, estuve en Plenéalo con nosotros. ¿Ah, sí? Oye, eso tuvo que ser un privilegio, maestro. No, él fue fundador inclusive cuando nosotros comenzamos en Plenéalo, él era saxofonista de Elías López y trompeta con trovadores, y entonces él era el que iba por las partes enseñando, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Porque adicional a como estabas mencionando que tus hijos te ayudan en cuestión de tecnología y este tipo de cosas, yo te quiero decir a ti que en los ensayos de nosotros, el conguero tiene una idea de hacer. ¿Qué creen? Vamos. Richard se le ocurre algo. Vamos a cambiar este patrón rítmico y vamos a hacer esto. Dele. O sea, yo no soy un director de imponer. Yo soy un director que lo que quede de acuerdo al tema y sea satisfactorio para el tema y lo más principal, yo siempre me dejo llevar por el público. Ok. Porque nosotros somos menos de un 1% de los músicos.
pero aquellos son los que compran, y aquellos son los que gastan, y aquellos son los que vienen a verte. Y esos son los que... Y esos son los reyes de la película. O sea que por eso puedo yo inferir que las fiestas de la calle San Sebastián son uno de los lugares más importantes para planearlo. Fue el primer lugar donde yo llegué con esa sabandija de amigos. Y llegar allí. Ay, Dios mío. Era que ellos muertos la Son mis hermanos, son mis hermanos. Menos mal. Esa bandija de hermanos míos y criados. Bueno, tengo hasta la foto. Bueno, si tú llegas a ver la foto de esa noche, hay uno vomitado así. El otro está así. El otro está así. Típica fiesta de la calle San Sebastián. Y la tengo grande así, tú sabes. Así la tengo grande para recordarme siempre de eso. Mire, usted llegó ahí, manténgase siempre humilde. Ahí, manténgase ahí. Así mismo empezó esto. Ay, Dios mío. No creas que esto fue de ya estaba la chiringa volada. No, así cualquiera, ¿verdad? Con el truco montado, la chiringa volada. Y se me hizo difícil cómo las agrupaciones folclóricas de este país empezaron a aceptar a Plenéalo. Porque tú sabes que estás abriendo otro espacio más dentro de lo que estaba pasando. Y habían unas agrupaciones que nos rompían la cabeza. Pero nosotros éramos muy fieles a lo que queríamos. Y quizás no sonaba la plena como ellos. Te vuelvo y te repito. En ese tiempo, uno de los que también fue parte de nosotros muchos años, un compañero, Antonio Tito López, era timbalero y de momento él llega al ensayo y me dijo, oye Iván, pero vas a hacer un grupo y ¿qué voy a tocar? Pues mira, aquel pandero que está ahí, tú vas ahora a tocar quinto. Y él nunca había tocado un quinto. Carayo. Pero cada cual hacía el trabajo y hasta ahora y había que hacerlo. Y nosotros empezamos así, porque yo tenía la estructura de tocar con diferentes grupos, pero había gente que no tenía la experiencia de tocar en agrupaciones. Pero estaba la intención. Y sobre todo la disciplina de querer hacerlo. Y me imagino que las críticas llovieron, como dijo en algún momento a través de la entrevista, porque se metió que si la batería con el timbal. Siempre fui criticado y sigo criticado, por eso estoy aquí. Me criticaron y estoy aquí. Me criticaron y estoy aquí. Maestro, ¿qué proyectos o qué planes todavía tiene Iván Rivera en su cabeza para hacer con Plenéalo de cara al futuro? Bueno, mira, tener unos proyectos, mencioné ahorita uno hacer un show en vivo grabado. Yo le tengo un sitio, un estudio, una gente bien buena, ¿sabes? Mismo que estamos ahora mismo Amén. aquí. Mira, yo te quiero decir que mira cómo nosotros hemos tenido esta oportunidad dentro de lo que hemos hecho, que en principios tratar de invitar a un artista ya formado a grabar con nosotros, eso no existía. Versus ahora tienen la facilidad de tener tantas amistades y tantos artistas de renombre grandes, grandísimos, que dicen cuando tú quieras vamos a hacer un tema. Y yo estoy en el proyecto de crear un tema, de invitar a todos estos artistas. Digo, no puedo invitarlos a todos porque son una cantidad de gente que tú no te imaginas. Sí, sí. Pero he logrado tener dentro de las producciones a Gilberto Santa Rosa, a los Bambán, a Johnny Ventura. He tenido a Gustavo, el de la secta, he tenido a Ismael de Algarete, he tenido a los Rabanes de Panamá, he tenido, ¿cómo te digo? He tenido dentro de las colaboraciones que he tenido, han sido muy, 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 muy buenas. Pero sí me gustaría hacer un tema, como cuando hicieron el tema de Michael Jackson con todos que se reunieron y crearon We Are The World, pues hacer un tema así con la música de nosotros, entrando Gilberto, Melina, Oscarito, Grupo Manía, Límite, Charlie Aponte,
crear un concepto de un tema así, y siempre he tenido esa idea. Y tengo a todos para decirle, vamos hoy. Antes no lo tenía, ahora lo tengo gracias al pueblo de Puerto Rico, gracias a la gente, gracias al sacrificio de mis músicos. Hemos logrado tener gente que ahora dicen, a Plenéalo hay que treparse bien puesto, porque sí nos gusta siempre ser exigente con la calidad de trabajo. Si ese trabajo se materializa, una llamadita a nosotros y vamos a ir y cubrimos alguito, tú sabes. Dios, acuérdense de los pobres, maestros. No, definitivamente. Quiero decirte que está en mi proyecto eso, crear ese concepto. Ya lo dije aquí, muchas veces he pensado y lo he dicho y me lo roban. Así que esperen por el mío. Amén. Maestro, si tuviera que describir a Plenéalo, el Plenéalo de hoy, después de 31 años de carrera, ¿cómo lo describiría? No quiero limitarlo a decirle, mira, sonar clichoso con una palabra, no. ¿Cómo después de esa evolución de 31 años, de esos varios cantantes que han tenido que pasar, de esos varios integrantes de los diferentes instrumentos, de esos varios integrantes que se le han añadido con el tiempo los diferentes instrumentos, cómo hoy día puede describir a Plenéalo? Bueno, antes de eso te tengo que comentar que, por ejemplo, en los últimos años sí ha habido una consistencia musical de Plenéalo. Pero desde que entró Richard Martínez en el 2010, cuando sacamos el disco de La Novia Nueva, hubo un cambio de lo que nosotros hacíamos anteriormente en musicalidad. Si tú escuchas el primer disco de Plenéalo, no se parece al segundo ni al tercero. Y empezamos a jugar desde el disco de La Novia Nueva hacia acá. Y yo creo que es como decir, ha sido una balanza esa producción de dejar atrás un poco, ¿cómo te digo? Los inventos de Iván Rivera, de por dónde me voy, qué voy a hacer, versus entonces de aquí hacia allá. O sea, es un antes y después. Sí. Quiero decir, sin menospreciar músicos, no claro, estoy claro. menospreciando músicos. No. Estoy viendo mi calidad de lo que ha pasado durante el tiempo de Plenéalo. Entonces, si lo miro del punto de vista de ahora, mantengo la línea de la base prácticamente de siempre. Okay. Mi bajista empezó conmigo, mantiene. El conguero, que era de Elian López, está ahí. El drummer, ahí. Quiero decirte que en la agrupación, la nena lleva como 28 años conmigo. La nena. Una vez así, nena, pero ya dicha, no te molestes. Tú la ves ahí, pero tiene 28 en las costillas conmigo. Entonces, el timbero tiene 20 y pico, el otro trompetista tiene 18, el otro tiene esto. De los recientes que han llegado, bueno, mi hijo nació en el 94, H, que es el quintero del grupo. Ya está el otro hijo mío también, ya está en el tumbador, que es de las últimas, yo creo que... Las últimas adquisiciones. De los últimos que ha llegado. Mira, es que cuando miro de balances y cuando miro cómo miro a Plenéalo ahora, no te lo voy a describir como lo veo, pero sí te puedo asegurar que hay Plenéalo para rato. Muy bien. Que hay Plenéalo para rato, y más cuando estoy construyendo en mis hijos, que ya pueden hacer cosas sin estar pendiente a mis decisiones o lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, nosotros estamos ahora trabajando las 30 actividades que Bad Bunny tiene. Nosotros tenemos una antesala en el área del tren, que es frente al Choliseo, donde ya yo cogí a mis hijos y les dije, esto va a ser lo que ustedes van a empezar a verse como líderes o verse como hay que hacer esto sin yo estar metiendo la mano. ¿Sabes cómo yo me voy allí? De trompetista. Y mi hijo mayor es el que está, ¿cómo te digo? Marcando, decidiendo, X cosas. ¿Cómo que se llama este? Héctor Iván H. ¿Cómo? H. Héctor.
Héctor Iván. Si es Héctor, tiene que ser bueno, papi. Y es Héctor Iván Rivera también. ¡Ah! Es Héctor Rivera, papi. Caballo. Así mismo. Entonces, ¿cómo te digo? Si lo miro del punto de vista de decirte planéalo para rato, es porque siempre trato de buscar. Yo no soy de estrellas, de músico estrella. No sé. Yo puedo coger un muchacho con un talento, bueno, todavía los tengo. Gente que los vi en un sitio tocando y le digo, ¿qué tú estás haciendo? Ven para acá. Y no tanto en eso, en la parte también de bailarines. Los bailarines que ahora tú ves bailando por ahí empezaron conmigo. Te digo, me siento tan orgulloso de haber creado esto de ayudar a estos muchachos que ahora hoy en día, Adair, cantante de Víctor Manuel, cantante de Don Omar, cantante de esto, Yomar, que está haciendo una gira con Rauw Alejandro. O sea, mira, un caso como Yomar, yo tengo un ejemplo de Yomar. Yomar cuando llegó era un niñito y antes de empezar conmigo en el trombón, es bailarín y dio una vuelta y cayó con los dientes en el piso. Y la mamá me dijo, mira, a ver si él puede, tú sabes, que tú me lo ayudes ahí. Yo tenía mi trombonista, pero tráigamelo. Y yo ponía a Yomar ahí, al lado del trombonista, y hacíamos los shows. Y Yomar no, imagínate, se había caído de frente y no le sonaba el trombón. Pero ¿qué hizo Yomar? Meterle alma, corazón y vida. Y mira, ahora está viajando el mundo. Yo me siento orgulloso de lo que él está haciendo. En el piano, yo tengo a Barba Blanca. Barba Blanca desde 17 años lo tenía. Él cuando estudiaba en Berkeley y venía en las Navidades me decía, pa, ¿qué tienes para mí? Yo digo, pues nada, pero vente, yo te trepo una tarima y coge una campana. Y lo ayudaba económicamente para él sufragar sus gastos. Y ahora mismo viaja el mundo con John Mico, con Pedro Capó, con todo el mundo. Flaco, está el día con los urbanos, ¿viste? Claro, si me gusta. Quiero decirte, oye, eso es otra cosa que tengo, que yo no me enfoco en un solo género. A mí me gusta Mercedes Sosa, a mí me gusta Joan Manuel Serrat, a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta el Nino Bravo. Ayer mismo yo estaba escuchando el trío Los Condes. Mira para allá. Y así mismo escucho a Chicago y así mismo escucho yo de todo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno se debe empapar de todo. Uno no se puede encasillar en nada. ¿Usted es una radio al ambulante, maestro? Nene, sí. Es que me gustan todas esas cosas. Me gusta escuchar todo. Yo amo la música y la miro de diferentes puntos. Ahorita el socio te hablaba de un artista que lo vine a escuchar este fin de semana. Me pusieron ¿cómo se llama él? Rawayana. Él. Y lo escuché este fin de semana y me encantó la música de él. ¿Entiendes? Entonces, es cuestión cómo tú la buscas y cómo asocias, porque de cada cosa vas a aprender. Hemos aprendido hoy como loco. Master, algo que se nos haya quedado, que haya que hablar. De ti. El agradecimiento es mío, créame. Agradecido de ti, agradecido de Henry, agradecido de tus compañeros de trabajo, del curete. Este es un jíbaro de ahí bonito que se dio a la tarea de hacer música, pero hacer música de nuestro país y querer que cada día, que cada puertorriqueño salga por ahí, que salga orgulloso de ser puertorriqueño, de creer en él y de ser parte de una cultura, que vamos a llegar a un momento donde, así como dicen, mira, a mí me gusta la música de Puerto Rico, seguir creando estos talentos y estas cosas, que ahora mismo estoy tan orgulloso cuando veo este movimiento de Bad Bunny, que tú ves chinos, alemanes, mexicanos, ¿en dónde están? En Puerto Rico. Y esas son las cosas que a mí me llenan el corazón, y le exhorto a ustedes que eso es lo que hay que buscar. Mira, la mala vibra, échala para el lado y búscate y asóciate con cosas bonitas, cosas buenas que puedan ayudarte a crecer. Así que gracias, Héctor, gracias al curete y nada, a su orden siempre. No, yo más que agradecido, yo no voy a decir más nada porque si no yo voy a dañar
este closing. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita, comentar, compartir. Este episodio es traído a ustedes gracias a Henry Newstyle, porque perdió el apellido. Lo pueden buscar en las redes. Mira. Bajo Newstyle. Maestro, por las redes sociales de Plenéalo, Instagram, Facebook, ¿qué más tienen? Bueno, estamos en todas las redes sociales. Estamos solamente lo que tienes que buscar es @plenéalo y eso te sale hasta por las esquinas, hasta en la China. Ahí es que la están poniendo, en la China. Amén. Gracias, mi gente. Recuerden el libro Don Tite Cures, Voz y Razón en la salsa puertorriqueña. Nuestras redes sociales, El Curete, en Instagram, en Facebook, TikTok. Si se me olvida alguna otra mala mía, El Curete Podcast en YouTube. Humano. Dale like, Vamos, suscríbete, comenta, disfrútatelo. comparte y chequeamos hasta la próxima. El Curete. ¡Woo!